Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 19 en Huancayo y en la ciudad de Huancavelica, a nivel de Canal 19, la red, y por Supernet Canal 30 también estamos en Huacho y Huaura. Y a partir de ahora estaremos por Surimar Televisión, Surimar TV, que se encuentra aquí en pleno centro de Lima, por la avenida Tacna, muy cerca al Palacio de Gobierno. Un nuevo canal que esperemos pues que también tengamos en vivo a la participación especial de los muchachos. Estamos haciendo por ahí un casting especial dedicado a los futuros conductores o protagonistas de la televisión. Si estás en edad de querer incursionar en el maravilloso eh, mundo de la radiodifusión, en este caso ya directamente con imagen, televisión, pues simplemente ponte en contacto con nosotros a través del 968-580-585, 968-580-585, y estarás siendo considerado para un casting que te puede llevar a ocupar los primeros lugares dentro de un taller que te permitirá pues ser el protagonista de tu propia película. Tú diriges, conduces, debutas en televisión. No lo olvides. Bien, con todo este preámbulo, también estamos a nivel internacional por Virtual Televisión. No podemos estar alejados de nuestro planeta Tierra, que tiene, como sabemos, pues innumerables circunstancias, algunas felices, otras atroces. Hoy vamos a comentarlas, vamos a disfrutar de la presencia de un invitado especial que tenemos nominado a nuestra próxima distinción honoris causa 2024 que otorga la Fundación Universidad Hispana para Latinoamérica. Estamos refiriéndonos al doctor Polo Casanova, que es PhD en filosofía, en ciencias políticas, literatura americana, ciencias económicas y relaciones internacionales. Él ha estudiado en la Universidad Central de Venezuela, en la Simón Bolívar también, en Georgetown University, en la Universidad de Montreal, la Universidad de Bersaricón, Universidad de París, Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Universidad Italiana de Stranieri, Perugia, Italia. Habla 8 idiomas. Imagínense ustedes la conversación que vamos a tener hoy. Experiencia profesional, director de Política Económica Internacional, el ICE, Cordiplan, el famoso Cordiplan de Venezuela, de aquellos tiempos pretéritos. Secretaría técnico o secretario técnico del ministro, secretario técnico de los gabinetes sectoriales del Consejo de Ministros, encargado de la Dirección General del Ministerio, coordinador del plan, miembro del directorio de la Corporación de Turismo también, consultor profesional independiente, escritor profesional y filósofo. Bueno, ese es el background de nuestro invitado. Pero la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado es, ¿cómo es posible que teniendo ese currículum se permita Venezuela tener un mandatario con un currículo adverso, ¿no? Que no le llega ni al 10% de lo que acabamos de mencionar? ¿Cuál es la paradoja ahí? Esa sería la primera pregunta, doctor Polo. Bienvenido y gracias por participar. Bueno, yo creo que el 10% es mucho. Yo creo que no debe llegar ni al 2, ni al 2%. Eh, bueno, mira, la paradoja es trágica. Venezuela o venezolanos han salido del país en una cantidad que algunos estiman en unos 8 millones de personas, pero yo creo que son más, porque hubo un grupo de personas que vivían en Venezuela, que llevan su vida normal en Venezuela, que tenían sus negocios, pero que no eran venezolanos. Eran personas de todas partes del mundo, ciudadanos de muchísimos países, que también abandonaron el país. De tal manera que cuando se habla de 8 millones o en torno de 8 millones, ah, se está hablando de venezolanos con cédula y pasaporte venezolano, pero que no incluye otras personas que vivían en Venezuela y que abandonaron el país por estas circunstancias. Eh, La diáspora venezolana ha inundado a muchísimos países y ha tenido en muchos casos mucho éxito porque son personas que fueron formadas en las mejores universidades del mundo, que hablan dos, tres, cuatro idiomas, especialistas en muchísimas materias, médicos, ingenieros, en mi caso economista, etcétera, y que hemos tenido la necesidad de salir de Venezuela por varias razones. Una de ellas es las económicas y otras
es el problema de la persecución política. En mi caso, yo no soy un perseguido político porque yo no tengo, hasta donde yo sé, autodetención en ningún tribunal, de manera que yo puedo regresar a Venezuela sin ningún problema, pero hay un problema económico de por medio. Un profesional venezolano de altísima calificación, que creo que es mi caso, eh, casualmente podrá ganar unos 400, $500 al mes como mucho y con suerte, si es que consigue un sitio donde trabajar. Para que las personas que me escuchen tengan alguna idea de la situación, las pensiones son de $1. Y un trabajador, un obrero, una persona normal que trabaja en cualquier instancia o circunstancia económica, ganará 8, 10, $12 al mes como máximo, con suerte. De manera que hay, por supuesto, un problema económico que te impulsa a salir del país y que te impide vivir como nosotros vivíamos antes. Aquello, en Venezuela hay una expresión muy famosa que dice, éramos felices y no lo sabíamos. Ujú. Bueno, dentro de esa felicidad que usted manifiesta, vamos a recordar un poco el momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto se llega precisamente al clímax, ¿no? ¿Usted cree que verdaderamente el clímax se desató con aquel paquetazo económico que ocasionó el Caracazo? ¿Usted como economista cree que pudo haber otra fórmula de pronto y evitar ese momento? Porque después del Caracazo se dan prácticamente las razones supuestas para dar el golpe de Estado del 4 de febrero y seguir con esa secuencia de situaciones totalmente disparatadas, pero que a la luz del hombre de a pie era la única salida. ¿Qué dice usted? Bueno, mira, yo soy muy amigo de Miguel Rodríguez, Miguelito, como le decimos nosotros. Es más, hablo con él casi a diario. Y lo conozco mucho, soy muy amigo de él. Y soy muy amigo de las personas que rodearon a Miguel Rodríguez en la organización de lo que en esa época se llamó el Gran Viraje. Esto requiere una explicación muy profunda y, y no estoy seguro si yo podría dar una respuesta a eso. Es un problema que que no atañe solamente a Venezuela, es un problema de América Latina. Eh, y es un problema en el fondo filosófico. Nuestro problema en general es que nosotros hemos llegado siempre tarde a todas partes. Desde que el gran almirante llegó a un islote deshabitado y anhídrico que él llamó San Salvador hace 532 años, en América Latina lo único que hemos hecho es copiar. Eh, s- de tal manera que la aplicación de políticas económicas públicas que estén de causa adecuadas al tiempo del desarrollo de una ciencia económica que se aplica en los países industrializados, eso para aplicarlo en América Latina tiene un gran problema, porque estamos, incluso desde el punto de vista académico, en las universidades, en las facultades de economía, en las escuelas de economía, eh, yo insisto en que enseñamos algo bastante atrasado, bastante viejo y bastante desubicado en el tiempo. Eh, en Venezuela, por ejemplo, supongamos que este gobierno sea sustituido por uno nuevo que accede. Ese nuevo gobierno tendría gigantescos problemas económicos que resolver y que serían de muy difícil comprensión para el hombre normal, el hombre de la calle, el hombre mm, normal, repito, De a pie, de a pie. entender las medidas que habría que aplicar para restaurar unos equilibrios que están absolutamente rotos y aplicar unas medidas económicas que en algunos casos pueden llegar a ser muy duras. Entonces, ahí estamos en un dilema que yo admito que es muy difícil resolver. Ajá.
pero quizás el dilema parte de lo siguiente, doctor, no sé si me capta la pregunta. Cuando, por ejemplo, se dedica una persona a estudiar tanto, ¿no? De pronto, el otro que no estudia, resulta que simplemente tiene en su background que cae bien, que habla bien, ¿no? Que es popular y para remate, que rompe con todos los esquemas, ¿no? Se hace famoso dando un golpe, ¿no? Y logra por ahí cautivar incluso a las grandes mayorías, prometiéndole la solución a sus problemas sin mayor erudición. Estamos ante una época donde este tipo de situaciones no solamente se presentan en Venezuela, ¿no? En América Latina en general, ¿no? Aparece por ahí candidatos que prácticamente están en UIQ cero, pero en el IQ de conocimiento, ¿no? Pero en la otra parte, en la contraparte, son de pronto por un campesino identificado con los pueblos, nunca llegó un campesino al gobierno, hay que votar por él, identificado con las masas. En el caso de Venezuela, alguien tiene que poner orden, un comandante, hace falta fuerza, mano fuerte, porque Acción Democrática y COPEI siempre son los eternos dueños del poder, y es hora de que rompamos con eso. O sea, hay alguien que calza justo en el momento adecuado. ¿Por qué no se estudia para eso? ¿Para qué? ¿De qué sirve estudiar tanto, doctor? Si por ahí el otro que no estudió tanto simplemente te tiene una fórmula mágica de, oye, vamos a romper con esto y se acabó el problema, llegamos al poder. Bueno, volvemos a lo mismo. Eh, Ese es un problema atinente no solamente a Venezuela, como muy bien usted lo ha dicho, es un problema de América Latina. Pero esta situación no sucede en los países industriales altamente desarrollados. Usted no ve ese problema en Europa, en los Estados Unidos, aunque ahora hay muchas críticas a quienes dirigen, digamos, la política de los Estados Unidos, pero usted no ve ese problema en un país industrial, en un país desarrollado. ¿Por qué no lo ve en un país industrial, en un país desarrollado? Yo me imagino que en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Bélgica, ah, a nadie se le ocurre que un militar, un coronel que no tenía ninguna formación económica ni política, sino salvo las virtudes que usted ha dicho, se le ocurra dar un golpe de Estado. Y cuanto menos un ciudadano francés, italiano, inglés o alemán va a votar, aunque alguna vez lo hizo, por una persona con esas calificaciones. El problema es un problema, hay un problema en el medio filosófico que ya lo dije antes. Nosotros siempre hemos llegado tarde. Cuando llegó Colón aquí en 1492 a San Salvador, lo que desembarcó fue la escolástica. Cuando ya 100 años después había nacido René Descartes y había impulsado, digamos, la modernidad en todos los países con un cierto nivel de cultura. El problema es que nosotros, esa modernidad que se implantó en Europa en el siglo XVII y siguientes, en el caso nuestro llegó muy tarde y bastante tarde. En el caso de mi país, yo me atrevo a decir que la modernidad llegó a Venezuela en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el siglo XX, porque toda la conciencia, toda la política, todo el pensamiento, toda la manera de abordar los problemas, de entender el mundo y la vida, eran utilizando instrumentos, en mi opinión, para lo que valga, bastante atrasados y bastante anacrónicos. Y ese es un problema que persiste, es un problema que no ha desaparecido. Y ese es un problema que yo he planteado en mis publicaciones. En la primera, en este libro que está aquí, que se llama El cambio epocal del siglo XXI, y en una segunda,
en un libro que acabo de publicar hace 3 semanas en Amazon que se llama La ciencia económica postmoderna. Eh, Nosotros tenemos un problema que es de muy difícil solución porque consiste en correr, en avanzar, en alcanzar, en copar espacios que no hemos podido copar y que nos va a resultar muy complicado, muy difícil coparlos. Llegar, digamos, a cuando el mundo y la civilización occidental, y eso está en mi libro, La ciencia económica postmoderna, se deviene un nuevo proceso civilizatorio con unas nuevas realidades, con unas nuevas maneras de producir, con unas nuevas maneras de organizarse, con un nuevo modo de producción, nosotros todavía estamos muchos, pero muchos pasos atrás y ese gap, digamos, me temo que en lugar de cerrarse, tengo la impresión de que tiende a abrirse por ese problema de que los estados desarrollados están entrando en lo que llamamos un nuevo proceso civilizatorio, donde el modo de producción es uno nuevo y donde hay un nuevo sujeto, una nueva mercancía, una nueva modo de organizarse, una nueva modo de producir, una nueva cadena de montaje virtual, un nuevo producto ah, que produce bienes, un nuevo sector económico productivo que produce bienes digitales virtuales. Y eso nosotros nos está quedando cada vez más lejos. Entonces es un problema eh, complejo. Yo no veo que ese problema en América Latina se esté estudiando y se esté analizando y, y en algún momento vamos a tener que afrontarlo y darle unas soluciones, pero esas soluciones tienen que venir de unas personas que tengan un cierto nivel de instrucción, que hayan estudiado, que se hayan formado, que se hayan preparado y no puede ser o no puede venir la solución a ese problema de unas personas bastante incultas en todo el sentido que la palabra sugiere. Ujú. Bueno, en resumidas cuentas, pues lo que vemos es que faltaron quemar etapas, ¿no? Siempre Venezuela anda como rezagado en quemar etapas y quizás eso fue el factor para que la gente, mientras Chile, mientras Perú habían ya pasado por estos movimientos reaccionarios, de revoluciones, tardíamente aparezca en escena el comandante emulando a la gente de Cuba, ¿no? Y lanzando esa revolución tardía. Podría ser esa una explicación válida a lo que usted nos dice, pero más allá de lo que pueda significar eso, yendo ya a la parte que usted domina, que es la parte económica, ¿usted cree que Miguelito pudo haber evitado el paquetazo y que Carlos Andrés Pérez pudo haberse dejado de llenar de sangre prácticamente, porque lo que hubo fue una masacre en el Caracazo, ¿no? Y eso fue la justificación para que aparecieran todos estos señores. ¿Se pudo haber hecho algo más en materia económica? ¿Usted alguna vez se ha puesto a investigar eso? Un libro sobre eso sería espectacular, ¿no? Quizás sería la explicación a lo que se vive actualmente. Bueno, mira, evitarlo, no. Era necesario la introducción de políticas de modernización en el desarrollo del país. Quizás, y esto es una afirmación sujeta o no sujeta a comprobación, porque ya no hay manera de comprobarlo, quizás hubiese sido prudente una dosificación de las medidas, quizás, pero tampoco ahí puedo decirlo con entera seguridad, porque eh, esas medidas eran absolutamente necesarias y más, digo más, son absolutamente necesarias hoy. Venezuela tiene 5 grandes problemas que tiene que resolver cualquier persona que llegue al gobierno y las puedo enumerar con muchísima facilidad. Primera, la deuda externa e interna. Tiene que haber un proceso de renegociación de esa deuda que no se paga en la deuda externa de 2017. Hace ya han pasado 7 años. Eh, Ese país no hay manera
de resolver ningún problema si ese problema no se resuelve. Ese es un problema bien pesado, bien gordo, que necesita de la conformación de una comisión de altísimo nivel que pueda afrontar un problema de renegociación de esa deuda que tiene atrasos enormes en todo sentido. La deuda externa venezolana debe andar por los 160.000 millones de dólares, con una producción petrolera que en el año 98 era de 3.600.000 y que hoy escasamente llega a 900.000 barriles diarios. Es el 70-75% menos de exportación petrolera, de ingresos petroleros, que es lo único que Venezuela tiene. Venezuela no tiene otra manera de resolver el problema en el corto plazo que haciendo uso de su riqueza petrolera. Ahora, con este problema de ayer, precisamente, Chevron, que es la empresa americana que produce la mitad de esa producción de 900.000 barriles diarios, si los Estados Unidos amplían lo que ellos llaman las sanciones económicas y van mucho más allá de conformar investigaciones sobre propiedades, cuentas bancarias, etcétera, etcétera, de personeros del gobierno que han tomado esta decisión y van mucho más allá y entran en el problema petrolero. Y Chevron no puede seguir en Venezuela por unas sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. La situación se vuelve dramática en el sentido de que la mitad de la producción que produce Chevron, ¿quién lo va a suplir? Y además, la producción petrolera de Chevron va a los Estados Unidos por el aliviamiento de las sanciones que hubo después del Acuerdo de Barbados. Pero los Estados Unidos todavía no han dicho una palabra sobre lo que sucedió ayer en Venezuela. Hay algunos países que se han pronunciado. Chile, el presidente Boric ha hecho una declaración fuerte. Esta mañana vi que se había pronunciado el presidente de Guatemala. El presidente de Guatemala es miembro del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. El presidente de Guatemala ha dicho en términos muy fuertes, tan fuertes como lo dijo Boric, un pronunciamiento en contra de lo que ha sucedido. Los otros países latinoamericanos, eh, el gobierno de Colombia no ha dicho nada, pero tampoco ha dicho que reconoce la designación. El gobierno de Brasil no ha dicho nada, pero tampoco dice que reconoce la designación. El gobierno de México, me imagino que por el periodo de transición entre una persona y otra, aunque sean del mismo partido de gobierno, por decirlo así, ah, supongo que el presidente López Obrador ha decidido trasladar este problema para que lo resuelva la próxima presidenta electa, porque es un problema muy pesado, muy difícil de abordarlo. Pero, pero este problema en el cual Venezuela está inmerso y está afrontando tiene aristas muy complejas y muy complicadas. Y yo me temo que la situación económica, que ya es dura de por sí, que es muy compleja, que es muy difícil, me temo que se va a acentuar. Y eso Ujú. implica para los países vecinos como el Perú un problema adicional, porque los vuelos internacionales venezolanos están repletos y no hay manera de hacer una reservación. La frontera con el Brasil, la información que tengo es que están pasando por lo menos 400 personas diarias. Y la información que yo tengo de la frontera entre Venezuela y Colombia es que hay una masiva traslado de personas pasando la frontera. Entonces, esa diáspora venezolana de 8 millones de venezolanos pues llega a alcanzar 2, 3, 4 millones más en 2, 3, 4 años. ¿Y esos venezolanos dónde van a ir? Van a ir a los países vecinos. Y no tengo yo que dar explicaciones aquí cuáles han sido los problemas de esa diáspora en países vecinos, particularmente que el Perú. Los problemas ustedes los conocen. Yo no tengo que darles a ustedes muchas explicaciones de cuál es la problemática que eso significa.
Entonces no es un problema solamente venezolano, es un problema de todos los países de América Latina, vecinos nuestros, incluso en los Estados Unidos y para los mismos países europeos, incluido España, por ejemplo. Ujú. Bueno, en el caso ya de lo que se acaba de dar, viene a ser el resultado de pronto de una crónica que la conocíamos. O sea, era muy difícil pensar de que este desenlace eh, habría sido diferente, ¿no? Que de pronto incluso antes de las elecciones pues ya se amenazaba a- con el baño de sangre que lamentablemente ha sucedido con muertos, más de 20 muertos en Venezuela, ¿no? Después del 28 de julio. Y en los últimos días también era muy ingenuo pensar de que ese poder judicial podía ser democrático, sabiendo que la señora que lo representa pues es simplemente una ex eh, eh, de las chicas que paraban saliendo prácticamente en TikTok haciendo propaganda por el régimen, ¿no? Entonces era muy difícil imaginarse de que esa situación pudiera ser diferente, pero siempre todo ya está previamente anunciado y a pesar de eso no hay variable. O sea, como que ya se sabe lo que va a pasar y por ejemplo ayer habló Kamala Harris y no mencionó para nada el caso venezolano. Y eso que Venezuela tiene ahí una refinería, que Maduro lo ha amenazado con venderla, creo que a los BRICS, ¿no? Algo así como una especie de chantaje. Pero ella más se ha fijado en el problema de Israel, su nacionalismo eh, dentro del Partido Demócrata, tratar de rescatar su campaña. Pero Venezuela no cuenta. ¿Qué se puede esperar si ya sabemos que todo está crónicamente anunciado, doctor? Usted ha visto de pronto en materia económica, ya tenemos también casos repetitivos, ¿no? Por ejemplo, las altas inflaciones se producen por el déficit fiscal permanente y excesivo, ¿no? Hay que financiar emisión monetaria. Ya la emisión monetaria en Venezuela pues ya no tiene ya cómo cuantificarla, ¿no? O sea, la devaluación ha sido, no sé cómo decirla. Usted que domina el tema, ¿nos podría explicar a cuánto equivale un bolívar en la actualidad si todavía existe? Y también hay otra situación, ¿no? Que en una economía estancada como la venezolana, pues el nivel de precios de la gente intenta comprar rápidamente, ¿no? Para salir del dinero que se genera en esa dinámica. Y entonces se acelera todo el proceso y se convierte en una hiperinflación. Pero actualmente ya no tenemos hiperinflación en Venezuela. No sé cómo llamarla, ¿no? Usted tal vez tenga algún código económico nuevo, ¿no? Porque lo que pasa en Venezuela creo que se sale de los códigos normales. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Oh, bueno, mira, la economía venezolana es una economía hoy dolarizada, no de facto, no de forma, no por pronunciamiento jurídico legal, sino de facto. Todas las transacciones económicas se hacen en dólares, todas. El bolívar no existe y existe solamente para pagos de servicios públicos a empresas que son del Estado venezolano. Pero todas las transacciones en Venezuela, todas, se hacen en dólares. Es una economía dolarizada. Entonces, la única política pública económica oficial que el gobierno tiene es el mantenimiento de la tasa de cambio, quemando reservas que prácticamente no tiene. Las reservas internacionales de Venezuela son aproximadamente unos 11.000 millones de dólares, pero de esos 11.000 millones de dólares, 8.000 no están fuera del Banco Central. Esos 8.000 millones de dólares que corresponden a unos 2.000 millones de dólares que tenemos en el Banco de Inglaterra, en oro. Y ahí tenemos unas reservas en el Banco de Portugal. Tenemos los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, pero no podemos hacer uso de eso, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, las reservas líquidas de Venezuela son bastante reducidas.
En una situación en la cual los ingresos o los escasos ingresos en dólares que Venezuela tiene se reduzcan, que es una posibilidad cierta en estas condiciones, el gobierno no puede mantener esa política de estabilidad de tipo de cambio, porque no puede quemar dólares que no tiene para mantener el tipo de cambio. Entonces, la política ha sido mantener el tipo de cambio para contener o mantener a raya más o menos, en cierta manera, la inflación, pero una vez que esa situación no pueda ser mantenida, la inflación se va a disparar. ¿A qué niveles? ¿En qué montos? Eso es una bola de cristal. Pero la política de mantener la tasa cambiaria a raya, quemando reservas, me temo que no va a poder mantenerse, no va a poder ser sostenida, porque el Banco Central no tiene reservas suficientes para mantener esa política. Y me temo que ese ingreso de divisas, que es lo que mantiene esa política, de alguna manera, me temo que va a disminuir. La, la situación es bastante confusa porque los ingresos petroleros vienen, perdón, los ingresos en divisas en Venezuela vienen de la exportación petrolera. Si Venezuela, digamos, abandona el mercado de los Estados Unidos, que es donde va, digamos, la mitad de la producción petrolera, y tiene que recurrir a mercados que algunos llaman mercado negro para la venta de su petróleo, tiene que hacerlo con unos descuentos enormes. Y esos descuentos enormes merman enormemente la posibilidad de ingresos. Eh, las exportaciones petroleras a China en una parte y por otra parte a la India no han subido, no han crecido, no ha habido una expansión significativa. Y la única mm, expansión que ha habido de la colocación de petróleo venezolano en el exterior ha sido en los Estados Unidos a través de Chevron. Yo creo, me temo, que la candidata eh, Kamala Harris no se ha expresado sobre la situación venezolana por el problema de la elección presidencial. Pero una vez resuelto el problema de la elección presidencial, quien sea presidente en los Estados Unidos tiene que tomar una decisión, tiene que tomar una posición. Y es difícil saber en este momento cuál va a ser. Eh, en Venezuela mm, hay un problema de derechos humanos que son derechos humanos políticos, sociales, filosóficos, teológicos, éticos, morales, pero hay por otro lado un problema de derechos humanos económicos. Y esa conjunción de esas dos situaciones no son comunes. Nosotros hemos tenido experiencias en América Latina, como fue el caso, por ejemplo, de Chile en la época de Pinochet. Yo conozco bien el caso de Chile, porque yo estuve en septiembre de 1973 como enviado especial del presidente de la República Venezolana a darle una mano a nuestro embajador en Santiago de Chile, que tenía 400 personas dentro de la sede de la embajada, y conozco bastante bien el problema chileno. En Chile había evidentemente un problema de derechos humanos morales, políticos, éticos, teológicos, filosóficos, si usted quiere, pero el problema de los derechos humanos económicos no era un problema tan patente, no era un problema que saliera a la luz de una discusión hasta el punto que la política económica de la democracia chilena post-Pinochet no era muy distinta a la política económica anterior del gobierno de Pinochet. Pero en el caso venezolano, no.
caso venezolano hay la conjunción de esos dos problemas, un problema de derechos humanos políticos, sociales, éticos, morales, y por otro lado hay un problema gravísimo de derechos humanos económicos. Y si esta situación se acentúa, entramos en un problema literalmente catastrófico. Y no estoy exagerando ni un ápice. Ujú. Bueno, esa catástrofe existe con Cuba, existe con Nicaragua. O sea, esas catástrofes superviven dentro de su catástrofe, doctor. Eso dirán pues los que están aupando por continuar en el poder, ¿no? Y que en América Latina, lamentablemente, pues tenemos bastante gente que le gusta ese tipo de catástrofes, ¿no? Porque viven del Estado y el pueblo simplemente soporta discursos y con los discursos se resuelven absolutamente todos los problemas, pero a ciencia cierta no se resuelve nada. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de cómo ve usted el modelo económico chavista. El modelo económico chavista, dentro de su etapa más o menos de apogeo, donde recibió ingentes cantidades de ingresos de moneda, producto de la venta en alto precio del petróleo, ¿no? Luego de la debacle de Miguelito Rodríguez, creo que si su economía se mantenía y no llegábamos a una implosión política y militarista, yo creo que ahí, con esos ingresos del petróleo, Venezuela hubiese estado en este momento pues en una situación bastante cómoda, ¿no? Porque efectivamente fueron cantidades de ingresos económicos que tuvo Venezuela durante los 14 primeros años del gobierno venezolano de Hugo Chávez, ¿no? Dentro de eso, pero hay una paradoja también que me gustaría que usted le explique, ¿no? Dice, 483.000 millones de dólares se invirtieron en importación. O sea, imagínese, ese Estado lo que hacía era importar, importar, importar. Y se llamaba nacionalista solo en el discurso, porque realmente todo era importado. Háblenos del modelo chavista económico, doctor. Bueno, mira, el modelo chavista, el modelo económico chavista, que es una manera de hablar de algo bastante etéreo, ah, tiene todas las características de las políticas económicas públicas de lo que se llama el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Esa política económica está centrada digamos, metiendo al Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo para hacerlo extensivo a América Latina, América Latina en general. El, la primera, digamos, el centro nodal de esa política consiste en que el Estado hace lo que los particulares no pueden hacer. Entonces, hay, digamos, como una versión de una política económica, pero al revés. El Estado debería hacer lo que los particulares no pueden hacer y los particulares hacer todo lo que los particulares pueden hacer. Entonces, al voltear, digamos, esa estructura, usted limita enormemente las posibilidades de expansión de que los particulares hagan. Y entonces los particulares quedan restringidos a un dominio bastante reducido de hacer lo que el Estado no puede hacer. Entonces, en mi libro, La ciencia económica postmoderna, yo creo que yo escribí como unas 10 páginas de lo que el Estado puede hacer o debe hacer. Y son muchas. Hay muchas cosas que los particulares no podemos hacer que el Estado tiene que hacer. Esa lista es larguísima. Pero lo que el Estado no debe hacer y no debería hacer es inmiscuirse en las cosas que los particulares pueden hacer. Y cuando se inmiscuyen las cosas que los particulares pueden hacer, no solamente que lo hacen mal, sino que lo hacen dentro de un nivel de operatividad sumamente oscuro,
donde impera la corrupción, la mordida, en fin, el despilfarro, digamos, administrativo. Y eso es una carga pesada sobre los lomos de los ciudadanos venezolanos de cualquier país, porque alguien tiene que pagar por eso. Como dijo alguna vez Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Alguien tiene que pagar por eso. Ese es el primer problema. Problema de aproximación, de visión de lo que el Estado debe hacer y qué es lo que los particulares deben y pueden hacer. Segundo problema es que el Estado arremetió contra las inversiones de grupos económicos muy importantes en Venezuela, venezolanos de siglos, de familias que durante décadas e incluso siglos habían hecho un esfuerzo enorme de producción, de inversión, de organización, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo un proceso de, digamos, de estatización de un sector económico muy grande en Venezuela, que esas empresas, todas, pues no hay ninguna excepción, todas fueron a la quiebra. Todas. En el sector agrícola, expropiaron cualquier cantidad de tierras, cualquier cantidad de fincas productivas. Todas esas fincas están en cero producción, invadidas, absolutamente abandonadas. Y después hubo en algunos sectores muy importantes, mucho el turismo, la siderurgia, el comercial, el bancario, el financiero, donde hubo expropiaciones que, entre otras cosas, no las han pagado. Es una deuda que tiene el Estado venezolano con esas familias, con esos ciudadanos venezolanos que fueron expropiados, esquilmados. Yo conozco casos de familias descendientes de esos industriales venezolanos que están pasando por una situación no de hambre, pero crítica en el sentido de que no tienen los suficientes ingresos como para llevar una vida cómoda, una vida adecuada al nivel y potencialidad de los ingresos que les fueran confiscados. Ese es el segundo problema. Tercer problema, en el caso del modelo venezolano, es que el gobierno de Chávez destruyó la gallina de los huevos de oro. El gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro destruyeron a PDVSA. PDVSA era una empresa en el año 98 entre las cinco empresas petroleras más grandes y más eficientes y productivas del mundo. Producía 3.600.000 barriles y esa producción se ha reducido en un 70-75% hoy. Y yo veo muy difícil que ese nivel, ese techo que ha alcanzado la producción petrolera venezolana hoy pueda ascender mucho más allá de donde está hoy. Ese es el tercer problema. Y el cuarto problema del modelo chavista es que el modelo chavista se salió de los patrones normales de redespliegue de relaciones comerciales con el resto de sus socios en el mundo, con el resto de los países del mundo, para salirse de ese esquema e irse a una relación con unos países cuya relación económica con esos países es bastante oscura. No hay ningún tipo de contraloría, nadie sabe cómo se ejecutan y no tengo necesidad de decir cuáles son estos países porque todo el mundo lo sabe. Entonces, Venezuela, y con lo que sucedió ayer, todavía va a ser peor, porque Venezuela va a tener que transitar hacia un modelo de relaciones que se despliegan más en términos delincuenciales y no en términos normales de lo que un país cualquiera tiene dentro de unas normas y unos parámetros y unos estándares reconocidos internacionalmente. Eso en Venezuela ya no existe. Entonces, ese modelo lo que ha hecho es que
el ingreso per cápita de los venezolanos se ha ido a los niveles que tenía Venezuela en el 1940. Ese modelo lo que ha hecho es empobrecer de manera dramática a los venezolanos. Y digo más, si esos 8 millones de venezolanos no hubiesen salido de Venezuela y se hubiesen quedado en Venezuela, el ingreso per cápita de Venezuela con el modelo chavista se hubiese ido a unos niveles del siglo XIX. Esa es la dura, dramática realidad de esa política económica oficial chavista, que es lo peor que le ha podido pasar a ese país, o a mi país, para decirlo en palabras concretas, y es lo peor que le pudiera pasar a algún país de América Latina. Ajá. Bueno, nosotros tenemos una fecha que la usamos un poco para hacer comparaciones entre Perú y Venezuela en materia económica, por ejemplo, ¿no? El 4 de febrero del 92, pues se da el famoso golpe de Estado y por ahí aparece precisamente la figura del gestor de todo lo que actualmente maneja Nicolás Maduro, ¿no? Y aquí en Perú, el 5 de abril del mismo año, de 1992, Alberto Fujimori, a quien usted creo que conoció hasta personalmente, dio el autogolpe, el famoso autogolpe, ¿no? Cerró el Congreso y en automático dio las medidas del paquetazo. Me parece, encontrándole una respuesta a la pregunta que le hice inicialmente, me parece que el Caracazo se pudo haber evitado si hubiese estado acompañado de un golpe de Estado. Definitivamente, se da el paquetazo, como lo hizo Fujimori, y nadie salió a la calle. Y si salían, pues mala suerte. Se pasaron como 6 meses de angustias económicas, se produjo una hiperinflación, la devaluación de la moneda, absolutamente un caos total. Pero a los 6 meses se equilibró la balanza y desde aquella época hasta la actualidad, el Perú se maneja como un piloto automático prácticamente en materia económica. Han entrado políticos con tendencia de derecha, tendencia de izquierda, de ultraizquierda, y no han podido doblegar el piloto automático económico que se implantó desde aquella época. Y esto no es un halago para Fujimori, simplemente es que era una medida necesaria, estandarizada a nivel mundial, donde había que aplicar ese tipo de medidas y se acabó el problema. Pero había que tener el respaldo del orden. Y el único que te puede guardar el orden en un país son las Fuerzas Armadas, nadie más. Allá pasó todo al revés, lamentablemente. No sé, ¿qué opinión le merece eso? Bueno, es que ah, para que una política económica funcione y para que un Estado funcione, tiene que haber un orden, tiene que haber unas normas, tiene que haber una disposición de transitar un camino de acuerdo al librito, vamos a decir así. O sea, no te puedes salir del librito. Yo he leído bastante sobre el caso del Perú y una de las cosas más que impactan, digamos, es la estabilidad del tipo de cambio del Perú en los últimos 30 años. Ajá. Y Desde, eso es de- fundamental para que una economía pueda claro, progresar. desde aquellos momentos, pues, desde aquel tiempo, ¿no? Claro, estoy hablando de hace 30 años. Y mire lo que ha pasado con Venezuela, todo lo contrario. Es todo lo contrario, exactamente. Digamos, la tasa de cambio del Perú de hace 30 años y la que es hoy es casi igual. Ujú, Ha habido un deslizamiento mínimo en ujú, 30 años, pero y usted lo ha hecho muy bien. El caso del Perú es digno de ser estudiado con detenimiento en materia económica. Por supuesto que habrá que estudiarlo en los otros aspectos, que no me atrevo a emitir opinión porque no conozco bien las circunstancias, pero la estabilidad económica del Perú sí la conozco y la conozco muy bien. ujú, En los últimos 30 años la tasa de cambio del Perú ha sido uno de los países en el mundo que ha mantenido una estabilidad impecable, impecable. Y eso es lo que, eso es lo que ha posibilitado la situación
de que independientemente del gobierno que llegue, cualquiera sea su tendencia, por decirlo así, como usted dice, el piloto automático se mantiene y se mantiene por esas circunstancias, porque tienen un banco central, tienen unas personas que dirigen esa política razonables y responsables. Entonces, eso es fundamental. El Banco Central en Venezuela no existe. Literalmente no existe. Yo, en mi curso de doctorado en ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar, tenía dos compañeros que eran funcionarios del Banco Central. Bueno, ellos prácticamente no iban nunca a la oficina, porque eso estaba como cerrado. Eso no existe. Entonces, en Venezuela, eh, una política pública de una institución como el Banco Central, que era una institución legendaria y respetada y históricamente sumamente fuerte, institucional, que todo el mundo respetaba, eso prácticamente desapareció. Entonces, si desaparecen las instituciones, si desaparecen las personas responsables que rigen esas instituciones, independientemente del sistema político que impere, es imposible mantener una política económica estable y que garantice una expansión futura económica para este país. En el caso, bueno, usted lo ha dicho muy bien, en el caso del Perú, la tasa de cambio de la economía peruana en 30 años se ha mantenido más o menos igual. El deslizamiento ha sido mínimo. Y esa estabilidad del tipo de cambio le da a la economía peruana una enorme estabilidad para invertir de inversión extranjera y una enorme estabilidad para los productores locales que exportan hacia terceros países y una gran estabilidad interna para hacer inversiones, expansiones, modificaciones, ayornamientos, etcétera, de las empresas productivas. Y eso es fundamental. Un país sin eso es imposible, Ujú. es muy difícil que pueda desarrollarse. Ajá. Y quizás ese sea el éxito, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿no? Vemos a los demócratas y a los republicanos que llegan al poder, pero hay una columna vertebral, y esa columna vertebral siempre está prácticamente rondando en un mismo ámbito de necesidades, de prioridades, ¿no? Y no se nota el cambio, aunque por ahí hay que también apuntar que, por ejemplo, para Trump, eh, Kamala y, bueno, toda su gente del Partido Demócrata representan al comunismo, dicen. No sé si es una exageración por parte de Donald Trump, pero ese es el calificativo que le da. Y no sabemos también por qué Kamala no mencionó, quizás no lo mencionó a Venezuela porque Trump es amigo de Elon Musk y como sabemos, pues hay un contrapunteo entre Elon Musk y Maduro y dirá, bueno, yo no me meto en ese pleito porque ya tiene ya un contrapunteo el Partido Republicano a través de la figura de este Elon Musk. Quizás más adelante, como usted dice, se manifestará, pero creemos que el voto venezolano en automático está más ligado al radicalismo del Partido Republicano que al demócrata. No creo que ayer haya ganado puntos en la audiencia venezolana. Al menos con algunos hemos conversado y ellos estaban esperando que mencionen a Venezuela y no lo mencionó, ¿no? Bueno, otro dato importante, doctor, que sería bueno que usted también lo analice, ¿no? Por ejemplo, la descapitalización que existe en Venezuela con este modelo que tienen, por ejemplo, la pérdida de valor de los recursos patrimoniales, ¿no? En el caso de lo tangible, pues tenemos que la infraestructura, hablan que hay grandes infraestructuras, los que están en el gobierno, hablan también de las viviendas, las maquinarias, creemos que esto habría que aclararlo, ¿no? Si es cierto lo que ellos dicen o es falso, ¿no? Pero por lo que vemos, la descapitalización es evidente. Pero lo más grave no solamente es la parte tangible, sino los valores intangibles, ¿no? Como por ejemplo el capital moral, la sociedad como tal, ¿no? Se ha generado por ahí, por ejemplo, ahorita este,
son carta de presentación del venezolano en el mundo, el Tren de Aragua, los gallegos. O sea, eso viene a ser la descapitalización de los valores intangibles, ¿no? No sé, ¿qué nos puede comentar al respecto? Bueno, mira, ah, un comentario previo antes de entrar en esta interrogante, en esta que me has hecho, ¿no? Yo conozco muy bien los Estados Unidos porque yo viví en los Estados Unidos, estudié en los Estados Unidos, trabajé en los Estados Unidos, viví con familias americanas en los Estados Unidos y durante unos 30 años, entre 1968 y 1996 más o menos, yo fui a los Estados Unidos por lo menos una vez al mes, algunas veces más. Tenía que ver un poco con el tipo de trabajo que tenía, porque yo en el Instituto de Comercio Exterior era el jefe de lo que se llamaba el escritorio de Estados Unidos-Canadá, que era el escritorio que llevaba todas las relaciones técnicas, digamos, de las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Entonces tenía una relación permanente con la Embajada de Estados Unidos en Caracas, con el Departamento de Estado, con el Departamento de Comercio particularmente. Y entonces viajaba con muchísima frecuencia, pero después cuando dejé el Instituto de Comercio Exterior y fui a Cordiplan, el ministro de Cordiplan era el representante principal de Venezuela en el Fondo Monetario y en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo, y era alterno en otras instituciones que tienen su sede en Washington. Y yo era el, digamos, el eslabón que llevaba la relación técnica de Venezuela con los representantes que Venezuela tenía en esas organizaciones. De manera que tenía una relación permanente con ellos y viajaba constantemente a los Estados Unidos porque tenía reuniones con ellos relativas, digamos, a las medidas y a las decisiones que se iban tomando en esos organismos. Entonces, yo volví a los Estados Unidos después de 1996, 30 años después. O sea, yo regresé a los Estados Unidos en el 2022 por un periodo muy corto y después volví por un periodo más largo. Entonces, el Estados Unidos que yo conocí no es el Estados Unidos último que yo vi. Los Estados Unidos en el 2008 tenían el mismo tamaño su economía que toda la economía de la Unión Europea. El mismo tamaño. 16 años después, el tamaño de la economía de los Estados Unidos es el doble de toda la economía completa de la Unión Europea. En los Estados Unidos, eso lo explico yo muy bien en mi libro, que se llama La ciencia económica posmoderna. En los Estados Unidos se está produciendo una revolución epistemológica, científica, técnica, tecnológica, educativa, religiosa, moral, ética, sociológica, en fin, la más grande que la humanidad haya conocido jamás. En los Estados Unidos van a entrar pronto en un proceso eh, que yo llamo el nuevo proceso civilizatorio, que requeriría mucho tiempo dar explicaciones porque es un problema filosófico, pero eh, para, para hacer el cuento corto, es que mm, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es el único país del mundo que tiene un Producto Interno Bruto y un Producto Externo Bruto. El Producto Interno Bruto es la suma de todos los productos y bienes producidos en el interior del territorio de Estados Unidos multiplicado por sus precios. Y el Producto Externo Bruto es todo el producto que se produce fuera de los territorios de los Estados Unidos, en todas partes del mundo, como consecuencia de inversiones, de royalties, de explotaciones que tengan empresas de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, en los próximos años, es un país que prácticamente va a doblar su Producto Interno Bruto en un periodo que calculo yo no será más allá de 5 años. Eso va a convertir a los Estados Unidos no en la potencia económica que es hoy, económica y militar que es hoy, convertir en una potencia económica y militar de una magnitud que nadie puede pensar. Ahora vamos a la pregunta que me hiciste. La pérdida de los activos morales, mm, específicamente de Venezuela. Bueno, en Venezuela, eh, el gobierno
no tiene nada que jactarse, no tiene nada que presentar, no tiene nada. En Venezuela lo único que le han hecho son viviendas, lo único. En el resto de la infraestructura nacional, llámese autopistas, carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, universidades, lo que usted quiera, ahí no ha habido ningún cambio desde 1998. Es la misma, la Universidad Simón Bolívar a la que yo asistía antes de venirme a Bogotá, es la misma que fundó Ernesto Maíz Valenilla hace 40 años, igualito. La Universidad Central de Venezuela, que fue la universidad que yo asistí, que me gradué en estudios internacionales y en ciencias económicas, es la misma universidad y no ha habido ninguna expansión, ninguna inversión, ni algo que usted pueda decir que hubo una inversión pública en la Universidad Central de Venezuela. Todas las universidades públicas y privadas en Venezuela son universidades que se han estancado literalmente, porque las universidades privadas no les conceden los permisos para abrir nuevas facultades y nuevas escuelas, porque eso tiene que ser concedido por un ministro de Educación Superior. Es un consejo que él preside. Entonces, una universidad en Venezuela que tenga 5, 6, 7 facultades y quiera ampliar 2, 3 o 4 nuevas para expandir su oferta de estudios de una universidad privada, no lo puede hacer. Y eso se ha mantenido así por todo el periodo chavista. Entonces, eso es lo que se refiere a la inversión en infraestructura de plantas físicas en el país. Ahora, la descapitalización de esos activos intangibles, como usted lo dice, es más grande que la descapitalización en los activos tangibles que uno pueda ver. Por ejemplo, de la diáspora venezolana, los mejores ingenieros, médicos, economistas, matemáticos, sociólogos, todos están fuera del país, todos. Yo tengo 4 hijos. Mi hijo menor, que es ingeniero, egresado summa cum laude de la Universidad Simón Bolívar y del posgrado en finanzas del IESA, que es la institución en Caracas y en Venezuela más especializada y más reconocida para formar profesionales universitarios de posgrado en finanzas, llegó aquí a Colombia hace 5 años, barriendo la rampa en una empresa consultora financiera la más importante de Colombia, y hoy es el jefe de proyectos de esa empresa y miembro de la junta directiva de esa empresa. Entonces, eso es un reconocimiento a la calidad eh, profesional, formativa, instructiva, etcétera, de los venezolanos que han salido al exterior. Algunos, no todos, porque no todos, no de todos se puede decir lo mismo, pero la descapitalización moral eh, de los factores, digamos, productivos e intangibles a los cuales usted se refiere, han salido en buena parte fuera del país. Ahora, la descapitalización moral de las fuerzas productivas, de los empresarios que quedan en Venezuela para producir, yo lo conozco porque yo fui vicepresidente de Fedecámara. Fedecámara es la Federación de Cámaras Industriales de Venezuela que agrupa a todos los productores digamos, privados del país. Yo fui vicepresidente de Fedecámara en un periodo que va precisamente en el tránsito entre la salida del gobierno de Caldera y la entrada del gobierno de Chávez. Yo conozco muy bien. Entonces conozco bien la trayectoria, lo que ha pasado desde 1998 para acá en el sector productivo, lo conozco muy bien. Pues ahí ha habido una descapitalización física, digamos, de plata física, de inversiones, pero había también una descapitalización enorme de ese activo intangible que usted llama la capacidad de producir desde el punto de vista mental, pues, organizativo, de los hombres que se organizan para producir, etcétera, etcétera, etcétera. Los mejores venezolanos estamos fuera de Venezuela. ¿Y qué podemos decir de los que ya
ocupan las páginas delincuenciales, doctor. ¿Quién lo ha generado? Porque eso no existía antes del régimen que actualmente tristemente célebre Ustedes régimen de conocen, Venezuela, ¿no? ustedes conocen la historia. Ujú. Ustedes conocen la historia del tren de Aragua. Y además yo soy de Aragua. Y Tocorón está 20, 25 kilómetros de la casa donde yo vivía. O sea, Mm. yo conozco, Son sus paisanos. claro, son de Aragua. Y Tocorón está a 20 kilómetros de mi casa, donde yo viví y crecí, me desarrollé y estudié, en fin. Entonces, ah, ¿cuál ha sido el problema? Es que también es un problema trágico. Da pena contarlo. El gobierno, para buscar su soporte, eh, se alió, que es la palabra, alió con los grupos delincuenciales. Entonces, los grupos delincuenciales, dentro de las cárceles y fuera de las cárceles, eran un soporte político del gobierno para reprimir, para mantener el orden, para mantener una situación, digamos, política que en Venezuela son, son típicamente reconocidos y llamados por todo el mundo con una ah, designación. Entonces, el, cuando viene el problema, hace 3, 4, 5 años, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Con todos los detenidos y presos políticos que tenían en las cárceles. Los soltó, le dio un pasaporte y diga, váyanse. Entonces todos se fueron al Perú, se fueron a Lima, se fueron a Chile, se fueron a Colombia, se fueron a Estados Unidos, y todas esas grandes complicaciones que uno ve en los diarios de venezolanos que hacen destrozos en Nueva York o de venezolanos que hacen destrozos en el Perú o en Chile, la mayoría de ellos fueron personas que fueron incentivadas y digamos, promovidas por el propio gobierno, hasta el punto que eh, la que era una persona que era ministro de Justicia en Venezuela, promovió lo que se llama y se llaman las zonas de paz. Zona de paz significa darle a unos delincuentes una localización territorial dentro de la ciudad para que esos delincuentes establezcan el orden. Eso es lo que, eso es lo que llaman la zona de paz. ¿Verdad? Ha habido, en Venezuela sufrimos de un problema de control territorial y político muy, muy fuerte, porque son como franquicias que están como distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional y que no son las mismas, como franquicias distribuidas por sectores y por regiones. Entonces, hay una parte que le corresponde a este, una parte que le corresponde a esto, una parte que le corresponde a esto, pero el fundamento único, básico, detrás de toda esa manera de proceder es uno solo. Es la manera de garantizar, sí, una estabilidad política de soporte a, a un gobierno que desde ayer para acá ha dejado de ser un gobierno legítimo. Ha entrado en la fase de la ilegitimidad y eso es un problema que va a ser muy difícil que puedan resolver. Bueno, es parte del escenario dantesco que presenta Venezuela con lo que se le llama gobierno forajido, ¿no? Ese tipo de planteamiento donde los colectivos que le llaman allá en Venezuela, ubicados en los lugares marginales, se aprovechan prácticamente de la nobleza del pueblo de a pie, ¿no? Y quizás les dan ciertas prebendas para que ellos puedan hacer y deshacer, ¿no? A nombre de la revolución, a- agarrar por ahí una casa y poner la bandera y cantar el himno y, bueno, expropiarla, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente hay necesidades y esas necesidades se tienen que resolver con la fuerza bruta.
Y bueno, ese escenario pues solamente se presenta en algunos escritos así literarios, ¿no? No pertenecían de pronto a una realidad del siglo XXI, pero con Venezuela pues la tenemos tal cual, ¿no? Presente día a día y parece que con vigencia todavía por los próximos años, debido a que se ha ratificado en el poder Nicolás Maduro y con esa alegoría a seguir dándole las fuerzas prácticamente al pueblo, pero no al pueblo verdaderamente identificado con cultura, con educación, sino al pueblo forajido, atrevido de pronto para sus causas que lo mantienen en la hegemonía del poder allá en la hermana República de Venezuela. Pero ya dándole de pronto un adelanto para una próxima entrevista, doctor, hablemos un poco sobre lo que se viene, el mundo que se viene, ¿no? Al cual Venezuela parece que no va a estar al margen también, porque por ahí, por ejemplo, eh, Maduro habla de los BRICS. ¿Y ese es el mundo del futuro? Eh, ¿O qué nos puede decir al respecto? ¿Usted cree que efectivamente vamos a entrar en un intercambio monetario distinto al actual? ¿Ya estamos en eso? Por ejemplo, hay bienes económicos virtuales, ¿no? Que no se van a fiscalizar así de fácil porque es casi imposible. ¿Qué nos puede mencionar sobre ese mundo que ya está en, en manos de los jóvenes en especial, ¿no? Muchos jóvenes incluso viven de su trabajo directamente de su casa, no necesitan ir a las oficinas. Manhattan, los edificios están vacíos en Manhattan porque ya las oficinas las tienen en las casas. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, mira, es una muy buena pregunta, porque la mitad de, la mitad de mi último libro, que repito, se llama La ciencia económica postmoderna, la mitad del libro es sobre eso. Entonces, me cae como un guante, pues, porque es un problema que yo he tratado y he transitado con mucha intensidad y me temo que los economistas, y no estoy haciendo ninguna pretensión eh, más allá de un reconocimiento que yo pueda tener dentro de los miembros de mi familia, yo posiblemente sea el economista en el planeta Tierra que por primera vez ha explorado y ha explicado eh, eh, la construcción y la organización de esa nueva manera de producir a la cual usted se refiere. Estamos en presencia de un nuevo sector económico productivo inmaterial virtual que produce bienes inmateriales virtuales digitales transables. Ese nuevo mm, subsector productivo produce una nueva mercancía, tiene un nuevo sujeto productivo, tiene un nuevo modo de producción, tiene una nueva cadena de montaje virtual por donde transitan los bienes digitales. Tiene una nueva interrelacionalidad global, que esa interrelacionalidad es como una sábana entretejida que se sobrepone a lo que yo llamo los derruidos límites de los estados nacionales. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo ahora? Tú estás en Lima, yo estoy en Bogotá. Yo he invitado en mi larga, mm, digamos, integrantes que tengo en mi bandeja, personas que viven en Europa, que nos están escuchando en este momento, que viven en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Chile, en Argentina, en Polonia, que con toda seguridad nos están escuchando ahora. Entonces, tú y yo y todas las personas que nos están escuchando nos estamos interrelacionando a través de una interrelacionalidad digital que está por sobre los estados nacionales. Entonces, y además estamos produciendo un valor económico gigantesco. Pero ese valor económico gigantesco que producimos tú y yo en esta conversación
digamos, transita por, por el aire y ese valor económico no pasa por ninguna aduana ni por ningún interventor de aduana, eso no tiene ningún tipo de impuesto. El valor económico generado en este sector no está taxado de ninguna manera y además crea un comercio que, como yo lo digo en mi libro, dentro de 30 o 40 años va a ser el aportante más robusto al Producto Interno Bruto Mundial de por lo menos el 50%. Entonces, eso plantea un montón de problemas que no están resueltos, que hay que resolver. Y uno de esos problemas, uno de ellos, solamente a los cuales me voy a referir, tú lo mencionas, que es el problema de una moneda digital que sea el soporte de la expansión de ese nuevo comercio. Esa moneda digital no existe. Si yo y tú, si yo me voy a la esquina, al kiosco, a comprar unos bocadillos de guayaba que aquí llaman beleños, yo tengo que pagarle a ese señor con un billete que emite el Banco de Colombia. El Banco de Colombia y el Banco en el Perú y el Banco en todos los países emiten billetes que son el soporte, el aceite, la grasa que se le echa a la economía para que la economía funcione, porque si no la economía no funciona. Si yo no llevo un billete para comprar los bocadillos veleños, el señor no me los va a entregar ni me los va a vender porque la otra posibilidad es que sea un trueque, que yo lleve, no sé, una camisa, una correa, una chaqueta y digo que te cambio esto por los bocadillos veleños. Eso ya no existe. Entonces, la única manera de que la economía se desarrolle, crezca, produzca, se expanda, es con un banco central que emite unos billetes que son el soporte de esa interrelacionalidad económica interna que se produce en un país nacional. El problema que estamos confrontando y que vamos a confrontar con más fuerza en el futuro es que se hace indispensable la emisión de una moneda digital que sea el soporte operativo, la grasa, el aceite que se le pone, digamos, a ese nuevo subsector económico productivo para que ese subsector se pueda expandir a la velocidad que requiere. Ese sector se expande a una velocidad tal que no puede esperar por los billetes verdes con cara de George Washington, porque ese sector no puede esperar el papel, la tinta, las troqueladoras, las cajas, el precinto, el transporte, el camión, el chofer del camión, el avión, el piloto del avión, sino que tiene que ser una moneda que se expanda a la velocidad a la cual se expande ese nuevo subsector económico, productivo y material virtual. Y no existe, por lo menos en la posibilidad de que en el corto plazo exista una institución macronacional que emita esa moneda digital. Es un problema que se presentó en 1946 en las conversaciones de lo que se llamó Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, para establecer, digamos, las organizaciones económicas multilaterales, vale acá decir el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y todas las demás. En esa reunión, Bretton Woods, en 1946, Keynes, que era el representante, vamos a decir, de la delegación europea en esas reuniones, era partidario de que existiera una moneda que fuese el soporte de ese comercio que se estaba generando después de la Segunda Guerra Mundial, pero que fuese una moneda soportada por la participación de muchos países y que tuviese un perfil, vamos a decir, internacional. Y la delegación de los Estados Unidos, presidida por un señor que se llama, de apellido Wilson, dijo no. La moneda de soporte a ese comercio se llama el dólar. Y fue el dólar. Y hasta hoy ha sido el dólar. Ahora, ¿existe alguna posibilidad de desbancar la supremacía, la potencia, el soporte de ese comercio internacional que tiene como moneda que lo sustenta ese billete verde con cara de George Washington? Yo lo pongo en duda. Tengo enormes dudas sobre eso. Por eso, eh, tú no puedes pretender sustituir la potencia económica
militar y económica de los Estados Unidos por un conjunto de países que no tienen ninguna organización interna, salvo algunos intereses comunes, pero que no son todos, donde está incluso un país como Etiopía. ¿Cuál es la moneda de Etiopía y cómo entra la moneda de Etiopía dentro de ese BRICS para tener una moneda que sea el soporte? ¿Por qué Lula, por ejemplo, como presidente del Brasil, no acepta que sus exportaciones se la paguen en una moneda del BRICS y exige que se la paguen en dólares? ¿O por qué las exportaciones, no sé, de Venezuela, el petróleo venezolano, el gobierno de Venezuela exige que se lo pague en dólares? Yo tengo enormes dudas sobre que la potencia del dólar pueda ser sustituida como moneda de soporte de la expansión de ese nuevo subsector al cual tú te referiste. Pero tengo la impresión de que en los próximos años, y no sé cuánto, pero próximamente, eh, va a haber la necesidad de emitir lo que llama un dólar digital. Dólar digital que el presidente del Banco de la Reserva Federal pueda en la mañana, cuando se está tomando un café, sentado en un taburete en la cocina de su casa, pise un botón y expanda la emisión de ese dólar digital cuyo soporte es el Banco de la Reserva Federal y la economía de los Estados Unidos. Porque hoy tenemos un problema. Todas esas monedas que uno ve por ahí, que son monedas virtuales, son monedas que no tienen ningún tipo de soporte detrás, salvo las personas, las instituciones que lo generan. Y yo soy de la idea de que la humanidad no puede permitir que ese tipo de personas, por muy honorables que sean, puedan apropiarse del enorme valor económico que se va a generar en este nuevo sector productivo en las próximas décadas, porque el soporte monetario de esas transacciones, igual como yo tengo el soporte monetario de un Banco de Colombia para comprar mis bocadillos en la esquina que aquí llaman beleños de guayaba, tiene que ser una institución que tenga un soporte en sí, que sea representativa de la potencia económica que exige ese su sector económico, productivo y material virtual que se está desarrollando a una velocidad impensada. Porque hay una cosa adicional. Estamos en la presencia de lo que se llama un nuevo modo de producción. En la teoría marxista, y yo he leído marxismo desde que tenía 15 años, porque yo llegué a la universidad como dirigente político en el seno de la universidad cuando tenía 15 años y tenía que confrontar a las personas que en esa época, cuando yo entré a la universidad, eran los dirigentes políticos de lo que se llamaba en esa época la izquierda venezolana. Vale decir, el Partido Comunista y el movimiento de izquierda revolucionaria que llamaban MIR. Entonces, el, en la terminología marxista existe una expresión que se llama el modo de producción. El modo de producción es la relación que hay entre quien produce el excedente y el dueño de los medios de producción. Entonces, en los textos marxistas tú encuentras una serie de denominaciones de modo de producción que se sucedieron históricamente en el tiempo. Pero ahora estamos ante la presencia de un nuevo modo de producción. ¿Cuál es ese nuevo modo de producción? Este teléfono celular y esta laptop que está aquí son míos. Y yo estoy, conjuntamente contigo, generando un valor económico productivo inmenso, económico inmenso. Pero lo generamos tú y yo a partir de medios de producción que son míos y tuyos. Entonces, quien produce en lo adelante, en el nuevo modo de producción, quien produce el valor económico y el dueño de los modos de producción es uno y el mismo. No están separados. Entonces, eso no solamente que es nuevo, eso es revolucionario a todas las décadas y siglos que uno puede imaginar. Y ese sector económico que va a producir
en mi opinión, más del 50% del peso del PIB mundial dentro de 30 o 40 años, porque las 8.000 millones de personas que habitan el planeta Tierra van a estar haciendo eso que tú y yo hacemos dentro de 40 años, todo el mundo, todo el mundo. Y entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner, vamos a suponer que yo sea una persona con un reconocimiento mundial, algo así como un premio Nobel de Economía. Que por cierto, el premio Nobel de Economía se estatuyó en el 1968 y el primero se asignó en 1969. Hasta el año pasado hubieron 54 ediciones, de los cuales hubieron 90 hombres y 3 mujeres. Premios Nobel de Economía designados como ganadores de ese premio por quienes se encargan de designar y elegir en Suecia a esas personas. De esas 93 personas, ninguno ha sido latinoamericano. Ninguno. Ninguno. Entonces, si yo, vamos a, entre comillas, a suponer que yo soy una persona que tenga, digamos, mm, esa aurea mundial. Entonces, tú y yo hacemos esto. Vamos a suponer que yo tengo una oficina que venda esta conversación y que se la venda a las juntas directivas de las grandes empresas transnacionales del mundo porque por mi backing y por mi nombre tiene la persona que lo coloca la posibilidad de su aceptación, porque les interesa la conversación y que cada empresa pague, no sé, $50.000 por esta conversación. La junta directiva de BP o de Apple o de Amazon o de la empresa que tú quieras. Bueno, esta conversación que yo tengo contigo, crea un valor económico entre la conversación que tú y yo tenemos, se multiplica en la instantaneidad. Es la posibilidad, es lo que los técnicos de Google llaman la ampliación de la realidad, que Mark Zuckerberg llama el metaverso, y que yo llamo la posibilidad de aumentar, multiplicar el ingreso con un solo esfuerzo. Porque yo haría un solo esfuerzo, que sería esta conversación contigo, pero que la escucharían 10, 50, 100 grandes directorios de empresas que pagarían $50.000 cada uno por escuchar esa conversación. Entonces, se produce, o sea, tiemblo la barra, estoy exagerando, pero se produce la expansión del valor económico generado en este sector en el cual tú y yo estamos trabajando por la ampliación de la realidad y por la posibilidad de que yo pueda hacer lo mismo, obtener una multiplicación de mis ingresos con un solo esfuerzo en la instantaneidad. Eso no existía. Hasta hace 5 años eso no existía en la ciencia económica que nosotros estudiamos y conocimos en la universidad. Eso es un nuevo sector productivo y material que yo he descrito, la mitad de mi libro verso sobre eso, la ciencia económica posmoderna. Estamos ante un nuevo tiempo, entonces, y bueno, vamos a seguir indagando al respecto, gracias al doctor Polo. Pero antes de despedirnos, doctor, por acá me anotan, ¿no? Como nos siguen mucho en Venezuela, ¿qué le diría usted al venezolano desde el punto de vista económico? Algunas recomendaciones básicas. Por ejemplo, cuando hay situaciones riesgosas, ¿no? Lo que se sugiere es compra activos, pero la gran respuesta es ¿con qué ingresos lo va a hacer un venezolano si no tiene ni siquiera para subsistir, ¿no? Ni para sus alimentos? Ahora, si posee ingresos, ¿cómo va a hacerlo? No es conveniente también ante la circunstancia. No sé, ¿qué le diría usted después? Otros dicen, no tengo dinero. Y por la devaluación hay que tener lo justo y necesario, ¿no? Porque la devaluación que en ciernes seguramente va a producirse si no es que ya se produjo, ¿no? También otros dicen, compra dólares, ¿no? Igual, ¿con qué dinero van a comprar dólares si no lo hay? Eh, Otros manifiestan no tener miedo a endeudarse. Hay gente que se endeuda en Venezuela con esta crisis, no tener miedo a endeudarse, es otra recomendación que dan los economistas. ¿Cuáles serían ustedes, para ustedes las recomendaciones básicas?
para un ama de casa, por ejemplo. Dicen que las amas de casa son las mejores economistas que tenemos en nuestros hogares, ¿no? ¿Qué le diría? ¿Qué le sugeriría? Bueno, mira, ah, comprar, comprar activos, o sea, un apartamento, o un carro, o un mobiliario de línea blanca para la casa, una nevera nueva, una lavadora, una secadora nueva, eh, comprar dólares, eh, endeudarse, que es una manera de postergar el pago de algo a lo cual te endeudas hoy, pero que mañana lo vas a pagar disminuido o devorado por la inflación. Ah, para hacer todo eso, tú tienes que estar en una situación donde tú tengas cierta claridad sobre tu futuro. Y ese es el problema en Venezuela. En Venezuela nadie tiene claro qué es lo que va a pasar, cuál es el futuro. Ah, ayer estaba oyendo yo tres intervenciones de tres economistas venezolanos muy prestigiosos, los tres amigos míos. Uno es Ricardo Hausmann, que fue eh, economista jefe del Banco Mundial, nada menos y nada más, y ahora es profesor de, en la Facultad de Economía de la Universidad de Harvard, nada menos y nada más. El otro es Gustavo García, que es un economista que trabajamos juntos en el Instituto de Comercio Exterior y que es una persona sumamente talentosa, y el otro es Francisco Moraldi, que es un experto en la cuestión petrolera. Cada uno tuvo tres intervenciones y después hubo una segunda tanda de intervenciones. Y Ricardo Hausmann, mi amigo Ricardo Hausmann, fue el tercero que habló en su sesión y obviamente fue la persona que terminó esa, ese programa, esa entrevista a los tres economistas muy respetables que nosotros tenemos. Y Ricardo Hausmann dijo en su última intervención dos cosas que yo quisiera relatar. La primera es que una persona que no tiene el reconocimiento y que toma decisiones en nombre de esa persona a quien esa persona no le concede el reconocimiento, no está obligada en el futuro a reconocer cualquier decisión o compromiso que esa persona haya tomado. Ricardo Jaume se está refiriendo a la posibilidad de que las futuras generaciones de venezolanos y los futuros gobiernos que hubiesen en Venezuela por venir no tenían por qué aceptar y reconocer compromisos contraídos por alguien a quien los venezolanos no le otorgan un reconocimiento. Entonces, eso introduce, digamos, una situación compleja y complicada porque quien quiera hacer compromiso con el actual gobierno venezolano va a estar en el futuro bajo la condición de que esos compromisos no les sean reconocidos. Si un banco privado o una corporación de inversiones hace un préstamo al gobierno de Venezuela, los gobiernos futuros y los venezolanos del futuro no estarán dispuestos a reconocer esa deuda. Ese es el primer comentario que hizo Ricardo Hauptmann, pero quiero referirme a unos segundos, que fue que él dijo que en su experiencia, y Ricardo es una persona que es asesor de más de 50 países en todo el mundo en materia de desarrollo económico, en su experiencia él no conocía ningún gobierno que bajo estas circunstancias pudiese ir mucho más allá del corto plazo. En otras palabras, que
era muy difícil que en estas condiciones el gobierno venezolano se pudiese mantener. Y yo suscribo totalmente esas palabras. Entonces yo le diría a los venezolanos, a las amas de casa, a mis compatriotas, que tengan fe y que tengan esperanza, que el futuro previsible será mucho más, tendrá mucho más luz y habrá mucha mayor posibilidad de que sus hijos puedan aspirar a un futuro cierto dentro de un lapso de tiempo temporal que no va a ser muy largo. Bueno, esa misma pregunta le hace Pedro Palma a Miguelito Rodríguez en una entrevista que por ahí está en internet, la pueden buscar. Y Miguelito Rodríguez responde exactamente lo mismo que respondió Haussmann, ¿no? Para aquellos tiempos, ¿no? Que las medidas pues tenían que ser a mediano, a corto plazo. Esas medidas lapidarias, ¿no? De la devaluación de la moneda, de toda la incertidumbre que produjo el paquetazo de Miguelito Rodríguez. O sea, la historia se repite, estamos en una especie de callejón sin salida en Venezuela. Lo que sigue, lo que siguió en esa historia fue que alguien tuvo que dar un golpe. Esperemos que no pase lo mismo, Bueno, porque bueno, parece que dentro de los códigos normales no hay otra salida hasta el momento. bueno, Doctor, ya para terminar, ya, ¿cuál sería su reflexión final? bueno, mi reflexión final va en el camino de contestar la pregunta que has colocado, a la cual te has referido. Hay una enorme diferencia entre 1992 y el 2023-24 de hoy, pues, 2025 el año que viene. Esa enorme diferencia está en que en el 92 nosotros teníamos piso y techo. Teníamos la posibilidad de una empresa petrolera que producía 3.600.000 barriles diarios de petróleo. La diferencia con hoy es que hoy no tenemos piso. Nosotros llegamos a una situación en la cual las posibilidades de salida son muy, pero muy estrechas. Y esas posibilidades de salida del gobierno venezolano hoy van a depender de una decisión del gobierno de los Estados Unidos. O sea que la responsabilidad se la pasamos a quien salga electo presidente en las próximas elecciones en los Estados Unidos. Y no es una solución armada, ni de invasión a Venezuela, ni de los marines, ni de nada de eso. Una solución económica. Es una decisión que está en manos del próximo presidente de los Estados Unidos. Ujú. Bien, doctor, bueno, le agradecemos por darnos este momento. Recuerden que el doctor Polo está siendo nominado para recibir la distinción honoris causa que otorga la Fundación Universidad Hispana a nivel de América Latina. Algo al respecto, doctor, lo está escuchando el jurado, ¿no? Bueno, yo estoy disponible a viajar a Lima, cosa que me encantaría cuando nos pongamos de acuerdo. Claro, claro. Cuando ustedes digan, Bien, bien. y me encantaría pasar unos días para dar unas conferencias en las universidades, Ujú, para dar unas conferencias a la Universidad Hispana y a su grupo de personas, de invitados, para establecer un contacto con las editoriales peruanas, para incentivarlos a que publiquen mis libros y finalmente para ir a un sitio donde quiero ir antes de morirme, que es el Cusco y Machu Picchu, que no los conozco. bien, bien. Bueno, sí, y comerse su ceviche y Y sus platos. exactamente, ir a los mejores restaurantes peruanos que tienen ustedes, que son maravillosos. Bien, doctor. Bueno, le agradecemos, lo esperamos. Seguramente pronto vamos a estar conversando ya fuera del aire sobre los detalles de su presencia acá en Perú.
Ha sido el doctor Polo. Recuerden que todo esto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 19 en Huancayo y Huancavelica, Supernet Canal 30 en Huacho y Huaura. Y a partir de hoy estamos por Surimar Televisión, en plena avenida Tacna, muy cerca a Palacio de Gobierno. Cuando venga vamos a estar ahí en el canal, doctor. Con Un todo abrazo a la gusto. distancia. Un abrazo a la distancia y Sí, un gran placer, inmensamente agradecido por esta entrevista. gracias, gracias, Y un doctor. gran saludo a todas las personas del Perú, que es un país que Gracias. yo tengo, por el que tengo una gran admiración. Gracias, doctor. Bien, hasta la próxima, amigos. Hasta Chao, la gracias. próxima, amigo. Gracias. Gracias. Mi corazón arde, Cusco se alza, majestuoso ande con su eterna grandeza. Fortalece erguida con savia andina, sin ruedas solo fuerza y sabiduría, testigos de una histórica maravilla. Machu Picchu, joya entre las nubes, santuario de piedra, misterios sin urbes, irrigaciones que nutren la fértil tierra, agricultura que florece en andenes, legado del pueblo amado en la sierra. Machu Picchu, joya entre las nubes, santuario de piedra, misterios sin urbes, irrigaciones que nutren la fértil tierra, agricultura que florece en andenes, legado del pueblo amado en la sierra. Gente de Cusco, escultor de milenios, cargas en hombros, enigmas de ancestros, ultrajes oprobios, pero siempre sabios. Con tu aymara, tu techo y tu silencio, eco andino que resuena en los valles. Underneath the twilight glow, secrets only we could know. In the dark our feelings show all the places we will go. Sabiduría que brota de tus riachuelos, triunfador en la adversidad constante. Rindes culto a Dios con tu madre tierra, Cusco y Machu Picchu, símbolos de vida, coros de un pasado que vive en el presente. Así, en la cumbre de los Andes, Cusco y Machu Picchu brillan sin cesar, fortalezas y campos, testigos de grandeza. Un pueblo que a pesar de todo sigue adelante, con su espíritu indomable siempre triunfante. Gente de Cusco, escultor de milenios, cargas en hombros, enigmas de ancestros, ultrajes oprobios, pero siempre sabios. Con tu aymara y tu techo y tu silencio, grito andino que resuena en Urubamba. Underneath the twilight glow, secrets only we could know. In the dark our feelings show all the places we will go. Sabiduría que brota de Micaela y Tupac Amaru con su madre tierra, Cusco y Machu Picchu, símbolos de vida, gritos de un pasado que vive en nuestra era. Surimar TV y Virtual Televisión presentan el taller de conducción y producción televisiva. Conviértete en conductor de tu propio programa de TV, haciendo el taller de conducción y producción de televisión. Los mejores alumnos se ganan un espacio televisivo para conducirlo y producirlo. En pleno centro de Lima, Avenida Tacna. Inicio, 15 de septiembre. Casting de prueba a solo 10 soles. ¡Anótate ya! Tú puedes ser el próximo protagonista de la tele. El casting está abierto también a nivel internacional, desde cualquier parte del mundo. Déjanos tu mensaje al WhatsApp +51968580585.
En breve nos comunicaremos contigo.